Hola amigas y amigos de Mala Práctica. Este video corresponde a la continuación de la conexión de Java con MySQL y ahora vamos directamente a lo que son las operaciones básicas entre Java y MySQL correspondiente a los insert, los update y delete. Aquí se entiende que se requiere un conocimiento previo de qué es cada una de estas sentencias, pero básicamente un insert es insertar un registro en la base de datos, y el update es actualizarlo y el delete es eliminarlo. Entonces, bueno, en el video anterior habíamos generado la clase conexión, en la cual vamos a hacer un pequeño cambio. Nosotros habíamos generado este método getConnection con connection igual null, pero ahora vamos a generar un nuevo atributo que va a ser de tipo connection y se va a llamar con. Es importante este cambio porque, bueno, les comento el tiro de qué va. Aquí vamos a borrar esta variable que está aquí, el connection con, y vamos a utilizar el atributo de la clase. Con que está acá corresponde a este connection que está aquí. Ahora, vamos a crear un nuevo método llamado void close connect. No, mejor en español para que no se enrede. Cerrar conexión. Y acá vamos a utilizar un try exception punto stack trace y vamos a agregar el this.con punto close. No quise explicarlo antes porque la verdad que esto requiere un poquito de concentración. Veamos, cuando nosotros generamos una nueva conexión a la base de datos, la base de datos está parametrizada de manera interna. Uno igual puede modificar eso, pero existe una cierta cantidad de conexiones concurrentes. Entonces, si nosotros tomamos una de esas conexiones cada vez que ejecutamos esto, estamos tomando una de esas conexiones concurrentes. Ya, entonces, si nosotros tomamos una y no la cerramos, esa conexión queda tomada. Por ende, si después, no sé, por ejemplo, tienes 5 conexiones concurrentes y utilizaste una, no la cerraste, o si vinieron 4 personas más y no la cerraron, no va a poder venir una sexta persona a conectarse porque están las 5 ocupadas. Entonces se debe cerrar la conexión con el método .close. Igual, bueno, entiendo que después de cierta versión de Java, que me parece que es la 8, no sé si la 7 o la 8, lo hace de manera automática, pero la verdad que no es malo ir perdiendo, no es malo no perder estas costumbres, sobre todo cuando nos toca trabajar con diferentes versiones de Java y también hay que entender para qué sirve cada uno de estos métodos. Entonces, recuento, generamos un atributo connection, reemplazamos la variable que teníamos acá por el atributo y generamos un método cerrar conexión. ¿Ok? Ya, bien. Ahora, en la base de datos, solamente a modo de prueba, generé una tabla que se llama persona, la cual tiene 3 atributos o 3 columnas. La primera es id persona, que es de tipo int, la cual es clave primaria, not null obviamente, autoincrementable. DNI, que bueno, sería como el root de aquí en Chile, pero digamos que es como el pasaporte o bueno, un identificador según el país. Pensando así en el root, la verdad, pero bueno, el cual es de tipo varchar, que lo definí como unique, y el nombre de persona, el cual es un varchar de largo máximo 100. Si lo llevamos a tipos de datos Java, sería string, int o integer. Ya, esa tabla ya la tengo creada acá y no tiene ningún registro. Ya, si le hago un select, no tiene nada. Volvamos a nuestro código. De momento vamos a crear esto de esta manera, porque más adelante vamos a revisar el modelo vista controlador, que nos llega a cambiar un poquito el paradigma de cómo estamos haciendo las cosas. Pero de momento me interesa que podamos entender esta parte. Vamos a generar un package llamado cl.malapráctica.entidades, donde voy a generar un objeto, una clase llamada persona. Hace referencia a la persona que creamos recién, ¿cierto? Entonces,
private int id persona, private string de DNI y private string nombre persona. Y fíjense que aunque en la base de datos esté definido de alguna forma, en Java la idea es que no perdamos la nomenclatura camel case. ¿Ya? Entonces ahora, como toda buena entidad, vamos a hacer uso del insert code. Vamos a generar un constructor sin parámetros, constructor con parámetros y los accesadores y inmutadores, que son los getter y los setter. Son 3 atributos nomás, así que no es tanto. Ya tenemos lista nuestra primera clase llamada persona. Pero aún nos falta algo más. Vamos a generar un nuevo package llamado cl.malapráctica.dao. Que DAO, bueno, DAO es la sigla de Data Access Object o objeto de acceso a los datos. En este package nosotros vamos a ir dejando todas las clases que nos permitan hacer los insert, update, delete y select hacia MySQL. Entonces vamos a crear una nueva clase que se va a llamar persona DAO. Ahí es ideal que si manejamos más de una entidad, por cada entidad nosotros vayamos generando un DAO distinto. Si tenemos, no sé, persona, alumno y trabajador, y se necesita que esos tres se comuniquen hacia la base de datos, que existe una clase en DAO que sea persona DAO, trabajador DAO y alumno DAO, por dar un ejemplo. ¿Ya? Entonces, bueno, en esta clase persona DAO, lo que vamos a hacer es, bueno, crear un constructor sin parámetros. Igual en Java la máquina virtual genera un constructor sin parámetros por defecto, pero más que nada por costumbre lo vamos a crear. Y vamos a generar el siguiente método, que va a ser de tipo public, el accesador de visibilidad public, boolean, ingresar. Es boolean porque nos va a indicar si se ingresó o no el registro. Esto sería un insert. ¿No? Y como parámetro le vamos a pasar la entidad que acabamos de generar, que es persona. Persona. Buenísimo. Me alega porque obviamente tengo que hacer el import a esta clase. Y me alega acá porque estoy requiriendo que me retorne algo. Como declaré acá que es boolean, me dice, oye, mira, te falta el statement de return. Así ya lo vamos a hacer ya, tranquilo. Ahora, vamos a generar una variable de instancia de la clase conexión. Conexión igual a new conexión. ¿Ya? Y también nos va a alegar por los temas de el import. Vamos a generar otra variable, se va a llamar estado, que nos va a indicar, es como un flag, esto la verdad es que es un flag. Nos va a indicar si se ingresó o no la persona y vamos a asumir por defecto que es false. Ahora entramos en lo que es un poquito más complicado. Vamos a generar un try y un catch, en donde vamos a agregar la siguiente excepción, SQL exception. ¿Ya? Y le vamos a dar el nombre de variable de E. Me va a arrojar un error de compilación porque no lo encuentra, porque obviamente tengo que importarlo. Import java.sql.sqlexception. Todavía me sigue arrojando error. Y eso es porque cuando nosotros definimos un tipo de excepción especializada, que en este caso es SQL exception, lo que esté dentro del bloque try tiene que arrojar sí o sí ese tipo de excepción. ¿Ya? Pero tranquilo, sí lo va a arrojar, así que no pasa nada. Dejémoslo así por mientras, pero por acá vamos a agregar un e.printStackTrace. Y después se van a fijar que va a desaparecer eso. Bien, vamos a generar un string que se va a llamar insert, donde va a tener el típico insert de base de datos, insert into persona. Vamos a agregar acá cuáles son las columnas, la cual es DNI y nombre persona. No agregué ID porque lo definimos como autoincremental, ¿ya?
Como es autoincremental, al momento de hacer insert no es necesario agregarlo en las columnas que están acá. Los que sean más avanzados y que ya sepan este tema, no se enojen conmigo, tengo que tratar de llegar a todos los públicos. Ya. Bueno, sigamos. Insert into persona, DNI y nombre de persona. Buenísimo. Hasta ese momento estamos súper claros, pero aquí pasa algo extraño. Values. Y en Values, yo si estuviese, por ejemplo, trabajando directamente en el IDE de base de datos, tendría que hacer esto, 1-2, por ejemplo, y Juanito Pérez, como nombre de persona. Pero esto no me sirve porque finalmente no tengo dinamismo. Necesito utilizar este método tantas veces como sea necesario, pasándole diferentes tipos de personas y que se vayan insertando en la base de datos, ¿cierto? Entonces, para poder generar este dinamismo, nosotros vamos a agregar los siguientes caracteres. Un signo de pregunta, voy a agrandar la pantalla ahí para que se vea bien. Un signo de pregunta y otro signo de pregunta. Cada uno de estos signos de pregunta equivale a un parámetro, en donde el primer parámetro es de izquierda hacia la derecha. Si fueran 10, digamos, serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En donde el primer parámetro va a corresponder siempre sí o sí a DNI y el segundo parámetro siempre sí o sí a nombre persona. Ya bueno, quizás los que no están asociados con esto dirán ya, pero ok, tenía un signo de interrogación, pero ¿de qué me sirve eso? ¿Cómo puedo insertar algo con esa cuestión? No. Bueno, para poder hacer eso vamos a utilizar una clase que se llama Prepared Statement. ¿Ya? Y bueno, me va a arrojar error porque tengo que importarla también. Les aviso al tiro para qué sirve eso. sql.prepared statement. Generamos el nombre de la variable. Y aquí viene lo bueno. Vamos a utilizar la variable conexión que definimos aquí arribita. Conexión. Punto. GetConnection. Si hacemos refresco de memoria, sabemos que GetConnection me permitía obtener la conexión hacia la base de datos. Esto contiene todo lo necesario para poder acceder a la base de datos. Por eso lo llamamos. Y llamamos después de esto al método prepare statement. Y como parámetro al prepare statement le vamos a pasar el insert que está aquí. Ya, pero ustedes si son un poquito perspicaces, van a decir, perfecto, estamos generando un prepare statement, pero ¿y dónde están los parámetros? No los veo. Bueno, justamente el prepare statement nos sirve para poder generar dinamismo en nuestras queries o nuestros scripts. La verdad que es bastante bueno porque también nos ayuda a prevenir ciertos ataques de SQL injection y otros riesgos de seguridad, porque nosotros vamos a definir qué tipo de datos vamos a pasar acá. ¿Ya? Y podemos, digamos, limpiar un poquito la data que va a llegar a este insert, porque recordemos que todo esto se va a ejecutar en la base de datos. Entonces, como para poder pasar parámetros, vamos a utilizar la variable de instancia prepare statement .set string y me aparecen automáticamente dos parámetros, en donde el primero corresponde a la posición. La posición 1 es esa. La posición 2 es esa. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, todo lo que sea necesario. Y bueno, capaz que se dieron cuenta, pero ya desapareció el error en SQL exception, porque esto ya es propenso a que ocurra un tipo de excepción de tipo SQL exception. ¿Ya? Entonces, seteamos el primer parámetro en 1 porque corresponde al primer valor. Y aquí viene el dinamismo. Voy a poner acá como valor persona.getDNI. Con esto lo que estoy indicando es que el root de la persona o el DNI de la persona que le voy a pasar a este insert va a estar en el primer signo de interrogación. Por ende, va a coincidir con esa primera posición. Y este 1 indica justamente que sea la primera. Pero con esto no estamos listos. Falta el segundo, que es el nombre de la persona. Entonces tenemos que agregar acá un 2. Y en vez de persona GetDNI, vamos a agregar un nombre persona.
Esto nosotros ya le pasamos los parámetros, pero todavía no se ejecuta, pero ya le pasamos los parámetros, ¿ya? Bien. Siguiente punto. Ahora vamos a ejecutar. Vamos a utilizar nuestro flag estado igual a prepared statement. Perdón, se me pasa por utilizar el ahí sí. Prepared statement punto execute. Entonces el execute lo que va a hacer es ejecutar esta sentencia que está acá con los parámetros que pasamos acá en el orden que les acabo de indicar. Y ojo que a diferencia de las listas no parten desde el 0, esto parte desde el 1. Y si se logra ejecutar esta persona, va a retornar un true. Retorna true. Si no se logra ejecutar o ocurre algún tipo de error, va a retornar un false. Y eso se va a almacenar en este flag estado. ¿Ya? Cuando comenzamos el video, les dije que teníamos que crear este método, ¿cierto? Public void cerrar conexión. Entonces, después del catch vamos a utilizar el finally conexión punto cerrar conexión, y de esa manera nosotros nos aseguramos que el uso de memoria de ese slot, por decirlo de alguna forma, de ese cupo, se va a cerrar, lo dejamos cerradito para que otra conexión después pueda llegar y utilizarlo. Y finalmente vamos a hacer un return estado. Ya. Entonces aquí, ¿qué decimos? Para poder resumir un poquito, generamos la variable conexión del tipo conexión, un flag de tipo booleano, lo inicializamos en false, luego utilizamos un try catch y el finally se va a ejecutar después del catch o después del try, no importa si ocurre una excepción o no. Dentro del try generamos un insert, el cual es un insert común y corriente, pero tiene la salvedad de estos signos de interrogación. Luego generamos una variable de tipo prepared statement, le igualamos a conexión.getConnection.prepared statement y le pasamos como parámetro este insert que generamos acá. Luego le pasamos los parámetros uno por uno, persona que DNI, persona.get nombre persona, y luego ejecutamos. Y esto finalmente nos retorna un estado que es si se insertó o no se insertó. ¿Ya? Y finalmente, bueno, cerramos la conexión antes de que retornemos un valor posible. Con eso nosotros estamos liberando el cupo, digamos, para que otro después se pueda conectar a la base de datos. Si tuviera la sala de clase preguntaría si hay dudas, pero como esto es asíncrono, la verdad es que continuemos. ¿No? Ahí después pueden dejar preguntas en los comentarios si quieren. Ahí voy a tratar de contestar en la medida que se pueda. Vamos ahora a la clase main. Y bueno, habíamos hecho esta prueba de conexión, pero ahora vamos a lo que de verdad nos interesa. Vamos a generar un objeto de tipo persona igual a new persona. Vamos a utilizar inmediatamente el constructor con parámetros. Entonces vamos acá a agregar el DNI 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 K, cualquier cosa. Y Juanito Pérez. Alega por el import. Siempre recordar los import y recordar los puntos y coma al final. Ah, cierto. Me está arrojando error. Ya, esto está bueno. Me está arrojando error porque yo estoy asumiendo que solamente le estoy pasando el root y el nombre. Pero resulta que en persona definí dos tipos de constructores. Uno sin parámetros y otro con parámetros. En donde tengo ID persona, DNI, nombre persona. Aquí tengo dos opciones. La primera podría ser generar otro constructor que solamente reciba DNI y nombre persona, o bien acá llamar con un 0 o con un nulo o con lo que ustedes digamos estimen conveniente y lo tenemos. En este caso vamos a utilizar el nuevo constructor porque la verdad que los constructores son para poder ocuparlos y para poder definirlos como uno lo necesite.
Entonces generamos un nuevo objeto de tipo persona con ese root o ese DNI y ese nombre. Ahora vamos a generar otra variable de instancia que va a ser de tipo persona DAO con el nombre de variable persona DAO igual a new persona DAO. No me agregó porque lo agregó automáticamente aquí arriba. ¿Ya? Ahí está el import mala práctica DAO. Ahora, desde persona DAO vamos a llamar el método ingresar. Y en ingresar le vamos a pasar persona. No olvidar nunca los puntos como al final, muchachos, ese es un error que nos ocurre a todos, a todos, a todos, a todos, a todos. Aquí viene lo bueno. Solamente como modo de flag, vamos acá en el ingresar, vamos a agregar un south, un system.out.println para indicar que la persona se ingresó correctamente. Zona ingresada correctamente. Esto no es necesario que lo hagan, es solamente para modo de demostración. Para que después no digan que soy mentiroso, vamos a ejecutar ese select. No hay nada, ¿cierto? Ahora vamos a la clase main y la ejecutamos. Train. Persona ingresada correctamente. Aquí me apareció dos veces conexión exitosa porque primero generamos un objeto conexión acá y obtuvimos la conexión, pero después dentro de persona DAO también llamamos a conexión. Ya es por eso que apareció dos veces acá conexión exitosa y conexión exitosa. Pero tenemos una persona ingresada correctamente. Vamos ahora a la base de datos. Hacemos ejecutar y ahí está. El DNI 1234567K Juanito Pérez 1. Esto la verdad que se puede complejizar tanto como ustedes quieran, porque si tienes una tabla con 10 atributos o 10 columnas, unas con tipos de decimales, otras con fechas, pero la verdad es que el mecanismo es exactamente el mismo. Tenemos los setString, tenemos el prepare statement, los insert y el execute. Con respecto a la actualización de eliminación, el principio es más o menos el mismo. De hecho, si me permiten, ahí en función del tiempo, voy a copiar esto. Voy a cambiar algunas cositas así. Este es el siguiente método, pero esta vez lo vamos a definir como un tipo de retorno int. Ahora está en español, así que actualizar. Generamos un nuevo método. Ya, este va a ser de tipo int. Esto es de tipo int porque este método nos va a retornar todas las filas que hayan sido actualizadas. ¿Ya? Porque un update puede actualizar 0 o n filas. Le vamos a pasar persona a persona como parámetro y continuamos, digamos, con este mismo tema. Bueno, lo mismo de antes. La única diferencia es que acá en vez de boolean, vamos a cambiarlo por int, entidad, registros actualizados mejor. Registros actualizados. Lo vamos a inicializar en 0. En el insert lo vamos a cambiar por date. Y bueno, vamos a cambiar la sentencia tal como debiese ser. Update persona. Set PNI igual a signo de interrogación. Coma. Nombre de persona igual a otro signo de interrogación. Where. Y de persona se iguala otro signo de interrogación. La temática es exactamente la misma. Primer parámetro, segundo parámetro, tercer parámetro. ¿Ya? En el prepare statement vamos a pasar el update. Acá, bueno, acá hay una diferencia porque el primer parámetro es el DNI, el segundo nombre de persona y el tercero ID persona. Me falta el tercero. Esto está bueno porque vamos a hacer un cambio acá. Prepare statement.set
set int, en donde este va a ser el tercer parámetro, y el tercer parámetro sabemos que es el head ID persona. Luego de eso, registros actualizados va a ser igual a prepare statement.execute update. Este execute update me va a retornar todas las filas que hayan sido actualizadas en esta ejecución. Y aquí vamos a cambiar a persona actualizada correctamente. Y obviamente vamos a retornar los registros actualizados. Y finalmente, aprovechando el vuelo, vamos a replicar este método. Esto en vez de actualizar, eliminar. Seguimos con persona como parámetro. Registros eliminados. Y en vez de update, delete. Y vamos a generar la sentencia. Delete from persona, donde el ID de persona sea igual a ese signo de interrogación. Esta tiene solamente un parámetro. Vamos a utilizar el prepare statement. Perdón, basic. Delete. Vamos a borrar estos dos parámetros porque ya no nos sirven. Esto lo vamos a cambiar por 1. Y registro eliminado lo vamos a igualar a prepare statement.execute update. Y persona eliminada, despedida correctamente. Y vamos a retornar registro actualizado. Eliminados, perdón, me quedé pegado. Tenemos estos dos métodos, espero que después los puedan copiar. Y finalmente vamos ahora a generar un nuevo objeto. Esta vez sí vamos a utilizar el, ¿cómo se llama esto? El ID de persona. Esto lo vamos a llamar persona 2. Vamos a utilizar persona dado punto actualizar y le vamos a pasar como parámetro persona 2. Y esto en vez de raya acá va a ser raya 3 y esto va a ser Isidora Trinidad. Vamos a actualizar la persona 1 con estos nuevos campos. Lo vamos a comentar para que no genere problemas, para que no haya duplicidad. Vamos a ejecutar esto. Persona actualizada correctamente. Si ejecutamos esto de acá, me lo cambió a un 2, 3, 4, 5, 6, 7, raya 3, Isidora Trinidad. Y finalmente, vamos a llamar de nuevo a persona dado, punto eliminar, y le vamos a pasar la persona 2. Vamos a comentar esto. Ejecuto. Persona eliminada correctamente. Vamos a la base de datos. Oh, ya no está. Bueno, muchachos, ese fue el video correspondiente a los insert, update, delete. Ahora se viene el tema de los select, tanto por listas como registros solitos. ¿Ya? Así que lo espero en el siguiente video. Muchas gracias como siempre. Hasta luego.